¿Qué es un fluido? Se denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas moléculas solo hay una fuerza de atracción débil. Son fluidos los líquidos y los gases. El flujo de un fluido se define como el movimiento o circulación de un fluido sin alterar sus propiedades físicas o químicas. En el estudio de dicho movimiento se involucran las leyes del movimiento de la física, las propiedades del fluido y las características del medio. Los flujos se pueden clasificar de acuerdo a sus cambios de densidad respecto al tiempo, la variación de velocidad con respecto al tiempo, la magnitud y dirección de la velocidad del fluido, por efectos de la velocidad y por la viscosidad. De acuerdo a sus cambios de densidad respecto al tiempo. Cuando se comprime un flujo de fluido, si la densidad permanece constante, se dice que el flujo es incompresible. En caso contrario, se dice que el flujo es compresible. Por variación de velocidad con respecto al tiempo. Si las propiedades y las características mecánicas del fluido en un punto determinado no varían de un instante a otro, se dice que es un flujo permanente. En caso contrario, se dice que el flujo es no permanente. Por magnitud y dirección de la velocidad del fluido. Flujo uniforme. La velocidad de todas las partículas en todos los puntos del flujo es igual tanto en magnitud como en dirección para un instante dado. Flujo no uniforme. Es el caso contrario al flujo uniforme. Este tipo de flujo se encuentra cerca de fronteras sólidas por efecto de la viscosidad. Flujo viscoso. La viscosidad es la resistencia que presenta un fluido a los esfuerzos tangenciales. Cuanto mayor sea la viscosidad en un flujo, mayor deberán ser las fuerzas externas que hay que aplicar para conservar el flujo. Cuando el efecto de la viscosidad en el flujo es despreciable, se considera que estamos ante un flujo no viscoso. Ley de Poiseuille. Se utiliza para calcular el gasto o caudal de un fluido viscoso que circula en régimen laminar por una tubería de radio R y de longitud L, bajo la acción de una fuerza resultante debido a la diferencia de presión existente entre los extremos del tubo. Esta ley se expresa de la siguiente forma. Aplicaciones de la ley de Poiseuille. En flujos laminares que se desarrollan en tubos cilíndricos se pueden deducir las relaciones entre la intensidad del flujo, el gradiente de presión y la resistencia o fuerzas de fricción. Por efectos de la velocidad. Cuando se tiene un fluido que se desplaza en una corriente circular, pero las partículas del fluido no giran alrededor del eje que pasa por su centro de masas, se dice que el flujo es irrotacional. En caso contrario, estamos ante un flujo rotacional. Un flujo ideal es un flujo estacionario e irrotacional, que está conformado por un fluido no viscoso e incompresible. Principio de Bernoulli. Relaciona la velocidad de un fluido con su presión. Expresa que en un fluido ideal que fluye por un conducto cerrado, la energía del fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes: cinética, potencial y energía de presión. La ecuación de Bernoulli consta de estos mismos términos. En una línea corriente, cada tipo de energía puede subir o disminuir en virtud de la disminución o el aumento de las otras dos. Aplicaciones de la ley de Bernoulli. Vuelo de los aviones. Al ser mayor la presión abajo del ala, se genera una fuerza neta hacia arriba llamada sustentación. Natación. Las manos cortan el agua generando una menor presión y mayor propulsión.
circulación de un fluido. Flujo laminar. Se caracteriza porque el movimiento de las partículas del fluido se produce siguiendo trayectorias regulares, separadas y perfectamente definidas, dando la impresión de láminas o capas. Se da a bajas velocidades de fluido. Flujo turbulento. En este tipo de flujo, las partículas del fluido se mueven en trayectorias muy irregulares sin seguir un orden establecido. Normalmente se da a altas velocidades de fluido. ¿Cómo determinar si un flujo es laminar o turbulento? Con el número de Reynolds, que relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica de un flujo en una expresión adimensional. El número de Reynolds se expresa de la siguiente manera. Si el número de Reynolds es menor que 2000, es un flujo laminar. Si es mayor que 3000, es un flujo turbulento. Y si se encuentra entre 2000 y 3000, es un flujo de transición. Aplicaciones del número de Reynolds. En biología, determina las relaciones entre masa y velocidad del movimiento de microorganismos en un líquido caracterizado y afecta especialmente a los que alcanzan velocidades relativamente elevadas para su tamaño, como los ciliados predadores.